Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a quienes se conectan a este ciclo del Plan a la Acción, Ordenamiento Territorial puesto en práctica. Mi nombre es Lidia González, les voy a acompañar en esta segunda sesión de este ciclo y agradecemos a todas las instituciones involucradas, al INAFET por convocar a este ciclo de sesiones, al Lincoln Institute of Land Policy, muchas gracias, y al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Desde el instituto estamos promoviendo este espacio, también derivado del Diplomado en Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano, cuyo coordinador académico tenemos hoy en la sesión. Nuestro invitado de hoy es el doctor Antonio Azuela. Vamos a esperar 2 minutos más para dar inicio a la sesión formalmente. Mientras tanto, les invitamos a consultar la sesión anterior, que estuvo a cargo de Víctor Hugo Hoffman y de Rubén Rojas, y la próxima sesión también será a cargo del doctor Ignacio Kunz, que hablaremos sobre zonificación y vivienda. Ustedes pueden consultar las grabaciones en el canal de videos de Facebook y conectarse a través de Zoom con nosotros, siempre y cuando se registren debidamente en la plataforma de INAFET para tener registro de su asistencia. Comer, ¿no? El micrófono del doctor Azuela, por favor, y mientras le doy la palabra a Rubí Maetzin, directora de descentralización de INAFET, para que nos dé ciertas instrucciones sobre la asistencia, las constancias. Adelante, por favor, Rubí. Muchas gracias, Lidia. Buenos días, doctora Azuela, estimada Mayra. Como siempre es un gusto estar en la sesión con ustedes. Es importante, como mencionaba Lidia, el tema del registro a través de nuestra plataforma Fórmate. Ahí deben llenar un pequeño formulario con algunos datos, específicamente con un correo electrónico con el cual el día de la sesión, a través de esta plataforma, van a poder tener acceso. Ahí les va a aparecer un botón que nos dice Únete. A través de ese botón van a colocar el correo electrónico con el cual se dieron de alta y de inmediato los va a mandar a la sesión de Zoom para poder tener acceso. Es importante este registro porque en cada una de nuestras sesiones deben accesar a través de esta plataforma para que al final del ciclo podamos otorgarles la constancia respectiva. Pues es importante que estén al pendiente de nuestras redes sociales. A través de ellas es como de las fechas, los temas, para que lo tengan más claro. Y pues solamente me queda agradecer la participación de estas instituciones con nosotros, con el instituto. Nuestro titular, el licenciado Armando Quintero Martínez, está muy al pendiente de este ciclo. Le parece muy interesante la colaboración y pues esperamos seguir haciendo cosas con ustedes. Muchísimas gracias, Rubí. Muchas gracias por este esfuerzo institucional. Les invitamos a seguir las redes de todas las instituciones mencionadas para que estén enterados de este ciclo de conferencias y más eventos. Voy a dar lectura formal a la semblanza de nuestro invitado de hoy, el doctor Antonio Azuela, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es licenciado y maestro en Derecho y doctor en Sociología. Desde fines de los años 70 hasta el día de hoy se dedica activamente a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Él fungió como Procurador Federal de Protección al Ambiente entre 1994 y el 2000, y entre sus últimas publicaciones están La ciudad y sus reglas, sobre la huella del derecho en el orden urbano. Otra obra es El derecho en movimiento, 11 ensayos de sociología jurídica, y Ciudad de México, Inercias Urbanísticas y Proceso Constitucional, en el cual tuve la fortuna de acompañarlo también en esta publicación, así como en la coordinación del Diplomado en Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano. Saludo a la comunidad del diplomado que también se está conectando. Estaremos pendientes de sus dudas a través del chat, tanto en Zoom como en Facebook, para que a partir de las 12, hora Ciudad de México, podamos dar pie a una sesión de preguntas y respuestas para tener esta conversación con el doctor Antonio Azuela, cuya sesión se titula el día de hoy La hechura jurídica de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial. Así que sin más, le doy la palabra, doctor.
Muchas gracias, doctora González Malagón. Saludo con mucho gusto a la maestra Gómez Maetzin. Y bueno, desde el Instituto de Investigaciones Sociales les extiendo una bienvenida a este webinario. Em, Me da mucho gusto que podamos trabajar con el INAFED. Me imagino que quienes nos escuchan son sobre todo funcionarias y funcionarios de diferentes órdenes de gobierno. Y bueno, voy a compartir la pantalla para eh, pasarles esta. Creo que ya está listo. Entonces, bajo el título de la hechura jurídica del ordenamiento territorial, me propongo compartir con ustedes una semblanza histórica de la génesis de eso que hoy llamamos ordenamiento territorial, que en realidad es un mundo bastante confuso y que toma mucha paciencia examinar para comprender. Con la idea de que tengamos un panorama de cuáles fueron, cómo fueron apareciendo en el escenario las figuras y las doctrinas jurídicas que se aplican al ordenamiento y sobre todo las condiciones cambiantes del quehacer legislativo. Va a ser una exposición en donde voy a tratar de combinar eh, la, digamos, el análisis muy panorámico de las figuras jurídicas y de las doctrinas que conforman este campo, pero con un énfasis en algunos aspectos de cómo se hace una ley, ¿no? Cómo, eh, cómo es esta fábrica del derecho, de dónde salen estas figuras y doctrinas, que a veces hablamos de ellas como si existieran en un mundo aparte, como si fueran algo pues inaccesible a veces, en un lenguaje solemne y pesado como es el de la ley y los juristas. Em, Porque lo que tenemos hoy sobre la mesa en el campo de ordenamiento territorial es hacernos cargo de un grave problema que surgió a lo largo de las décadas en el ordenamiento territorial mexicano. Y es que en México tenemos dos sistemas de planeación separados para el mismo territorio. El que viene de la legislación sobre asentamientos humanos y el ordenamiento ecológico del territorio que viene de la legislación ambiental. O sea, tenemos, y ustedes seguramente están familiarizadas y familiarizados con este problema en el territorio nacional, eh, una aproximación ecológica por un lado y una aproximación urbanística por el otro. Y de lo que se trata es de romper esa dicotomía a través de un nuevo ordenamiento. Creo que el doctor Hoffman ya les adelantó algo de esto, de una ley general de ordenamiento territorial que viene en camino y que va a requerir que todos nos sentemos a estudiar estas nuevas aproximaciones, esto que parece muy fácil, integrar los dos ordenamientos, pero que va a ser un proceso muy arduo. Entonces yo creo que vale la pena ir hacia atrás, hacer un recorrido histórico de cómo llegamos a esta situación, ¿no? Quiero empezar por destacar una forma de hablar que hay entre los juristas que se refiere al legislador como una especie de figura mítica que invocamos para cuando hacemos una interpretación de la ley y queremos defenderla, decimos es que el legislador quiso decir esto. Y lo que yo quiero invitarlos es a desdramatizar qué es lo que queremos decir con el legislador y con los legisladores en concreto, ¿no? A veces pensamos el legislador como si fuera una especie de semidios, una especie de super sabio, y es que en realidad este concepto surge eh, paralelo a la Revolución Francesa como parte de la secularización del derecho. Es decir, en muy pocos siglos, Occidente derrocó a Dios como autor de las leyes y puso en su lugar
a las sociedades humanas. El legislador, en realidad, esta idea mítica del legislador, tomaba la idea de Dios, ocupaba, reemplazaba la idea de Dios, era parte del proceso de secularización. Por eso hay esta tendencia entre los juristas del mundo occidental en hablar del legislador como una especie de divinidad inobjetable. Y se nos olvida que los legisladores de a de veras son personas comunes y corrientes, son seres humanos con una historia política, con sus connotaciones, con sus historias, digo, pero tampoco esto hay que dramatizarlo demasiado. Hay que pensar cómo se hacen las leyes en realidad. Porque si queremos entender lo que está pasando ahora como proceso legislativo, tenemos que mirar cómo se hacen en realidad las leyes. Todo proceso legislativo en cualquier parte del mundo tiene dos elementos, el músculo y la cocina. ¿Qué quiero decir? El músculo es el poder político que hace posible que la ley sea ley. O sea, no hay proceso legislativo que no sea un proceso político. A veces es el músculo de un gran líder, a veces es la interacción de diferentes actores políticos. Eso es un elemento indispensable. Pero luego está la cocina, que es esos espacios en donde se contrata, se invita, o no queda más remedio que incorporar a especialistas que son los que, como decimos vulgarmente, arrastran el lápiz. ¿Quién escribe las leyes? Bueno, pues eso es lo que yo llamo la cocina. Ese conjunto de momentos en donde grupos de profesionistas, a veces escuchando o siguiendo instrucciones de los que tienen el músculo, a veces solos, son los que elaboran y escriben las leyes. Entonces quiero invitarlos a pensar los procesos legislativos como una combinación de esos dos elementos que siempre van a estar presentes y que tenemos que ver por dentro para desdramatizar el proceso legislativo, para entender lo que está pasando detrás de eso que parece un texto sagrado. Y el recuento que voy a ofrecer de la historia del ordenamiento territorial en México tiene esa intención. Me voy a referir a 4 procesos legislativos, aunque también voy a mencionar otros, pero estos son los más importantes. La aparición de la primera Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, la formulación de una nueva Ley General de Asentamientos Humanos en 93, unas reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 96, que fueron las que consolidaron el desastre que hoy tenemos de ordenamiento territorial. La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que ahora tiene 2 nombres más, Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para llegar al momento actual en donde se pretende con todo tino una Ley General de Ordenamiento Territorial que resuelva los problemas que se fueron acumulando en esos procesos legislativos. Empecemos con 1976. Todavía una época de un partido dominante que no sentía que tenía que escuchar a los otros partidos, pero donde aparece un héroe anónimo al que voy a reivindicar, que es un diputado que resolvió muchos de los problemas técnicos que salían de la cocina, de la primera cocina. Estamos hablando de un momento de la historia de México en donde por primera vez hay un ordenamiento federal, un ordenamiento para toda la nación, para la regulación de lo urbano y hoy le llamaríamos lo territorial. El equipo que elaboró esa iniciativa era un equipo que no tenía una formación, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, y el que vino a arreglar todo fue un diputado ya después de que la iniciativa entró al Congreso de la Unión. Pero lo más interesante de este episodio de 1976, estamos en el último año del gobierno del presidente Echeverría, y la Ley de Asentamientos Humanos queda en el centro de un conflicto entre el presidente de la República y el empresariado. La confrontación era
realmente muy, muy fuerte, porque la ley de asentamientos humanos venía con un discurso de transformación social que espantó a los empresarios, se movilizaron los empresarios, y esto lo vamos a ver a lo largo de la historia. Pasó en 1936 con ciertas expropiaciones para crear colonias populares en la Ciudad de México. Pasó en 76. Cada que hay una iniciativa de un cambio importante en el régimen de la propiedad urbana, aparece un miedo de, digamos, un sector empresarial o de derecha. Y en ese entonces hablaban de que la ley de asentamientos urbanos tenía una peligrosidad totalitaria, que era el agrarismo urbano, como si se tratara de abolir la propiedad privada, un malentendido total. Y el presidente de la República, en lugar de explicar que se trataba de algo muy sencillo, que existía en todo el mundo capitalista, dijo que esas expresiones de los empresarios eran una conjura profascista de una minoría plutocrática, que estaban derrochando la plusvalía de sus trabajadores en desplegados periodísticos. En fin, se arma un conflicto que, si uno va a la prensa y a los comentarios políticos del último año de Luis Echeverría, sí se creó un ambiente de tensión bastante fuerte. Se llegó a hablar en el rumor de un intento de golpe de Estado del presidente Echeverría. En fin, esta ley de asentamientos humanos quedó ahí como parte del conflicto. Y era algo muy simple, algo que existe en todo el mundo capitalista. La ley de asentamientos humanos y todo lo que vamos a hablar no son atentados contra la propiedad privada, sí son restricciones a la propiedad privada, pero existen en todo el mundo capitalista y no necesariamente perjudican a la propiedad privada. Hay veces que los propiedades privados son los beneficiados con este tipo de regulaciones. Esa ambigüedad es algo con lo que tenemos que vivir quienes nos dedicamos a esto. En 1976 había otras condiciones. Una era la proximidad de la primera cumbre mundial sobre hábitat, que tuvo lugar en Vancouver a mediados del 76, y que era la cumbre mundial sobre los asentamientos humanos. Creo que por eso se llama así nuestra ley. Antes de 1976, en la profesión que hoy llamamos, bueno, que entonces era la planificación urbana, el desarrollo urbano, el nombre de la profesión importa por lo que voy a ir explicando. No se hablaba de asentamientos humanos, pero viene la cumbre internacional y entonces sí nos sintonizamos con el mundo y adoptamos el lenguaje de los asentamientos humanos. Como decía yo, la iniciativa se elabora en la Secretaría de la Presidencia, que era una dependencia de aquella época, por un equipo de abogados que, por lo que he podido averiguar, y como se puede ver leyendo la iniciativa, pues no tenían una idea muy clara de qué se trataba esto, la verdad. Hicieron lo mejor que pudieron, pero mientras había toda esa confrontación en el espacio público entre el presidente y los empresarios, entra la iniciativa y hay un diputado, que es un ingeniero, por cierto, no es un jurista, Mariano Araiza. Yo rindo homenaje a este ingeniero porque es un diputado que acababa de ser presidente de la Cámara de Diputados, le cae el encargo de arreglar eso hasta donde se pueda y hace un trabajo extraordinario de limpieza conceptual. Le queda muy bien la ley de asentamientos humanos. En ese momento nadie habló de él, no aparecía en público, pero es el que le puso un poquito de orden. Si ustedes compararan la iniciativa que mandó Echeverría y lo que salió, van a ver que el primer texto era pues algo lleno de confusiones, de errores, y el ingeniero Araiza, el diputado Araiza, le pone orden, hace una ley legible, que es la que, digamos, fundó las bases, sentó las bases de la institucionalización de la planeación territorial en México. ¿Cuáles fueron las principales contribuciones de esta ley? Primero, traer al ámbito urbano lo que había sido muy importante en el ámbito rural en el México posrevolucionario, que es la idea de la función social de la propiedad.
Como todos ustedes saben, el reparto agrario fue uno de los grandes procesos históricos del México postrevolucionario y estaba basado en una idea de la propiedad como función social. No tengo tiempo de profundizar demasiado en esto, pero lo que hace la ley de asentamientos humanos es traer la idea de la función social al ámbito urbano y permitir a toda una generación pensar que podíamos emprender una reforma urbana, en el sentido de una serie de transformaciones que produjeran ciudades más justas de lo que teníamos. En particular se incorpora un concepto que viene de España, pero al cual se le da una dimensión mucho más ambiciosa, que es la idea de la distribución equitativa de las cargas y beneficios de la urbanización. Y esto me parece muy potente porque se trata de reconocer que los procesos de urbanización generan lo que los economistas llaman externalidades, pero no tenemos que usar ese lenguaje necesariamente. Unas personas ganan y otras personas salen perdiendo con los procesos de urbanización. ¿Cómo distribuimos equitativamente esas cargas y beneficios? Ese es el problema central de la gestión territorial. Y la primera ley lo establece así. Y no solo era lo urbano, la idea de asentamientos humanos evocaba toda una idea más ambiciosa de territorio. Se hablaba de tierras, aguas y bosques, no solo de centros urbanos. Y, digamos, eso en lo que se refiere a las normas sustantivas, a los propósitos, a las ideas de fondo que quedaron en una nueva versión del artículo 27 constitucional. Pero además introdujo cambios en la manera de distribuir las competencias entre órdenes de gobierno. Y sobre todo creó lo que llamamos un sistema de facultades concurrentes, que significa que el tema de la gestión urbana territorial no es exclusivo de la federación, los estados o los municipios, sino que es un tema de facultades concurrentes. Los tres órdenes concurren al fenómeno, cada uno con sus atribuciones. Se funda ahí la idea de un federalismo cooperativo, en donde en lugar de ver a los órdenes de gobierno como órdenes excluyentes, que cada uno tiene sus atribuciones, los vemos como órdenes que se tienen que coordinar para que el ejercicio de sus atribuciones no atropelle el ejercicio de las atribuciones de otros, porque todas confluyen en el territorio. Yo creo que todas y todos ustedes están familiarizados con este problema. Crea un régimen especial para las zonas conurbadas, que es una contribución muy importante porque reconoce un fenómeno territorial que está por encima de los límites jurisdiccionales de estados y municipios y hace posible que pensemos en las zonas metropolitanas como unidades de planeación. Y el tema del desarrollo regional, que todavía entonces era muy fuerte y que con los gobiernos siguientes fue perdiendo fuerza en el ordenamiento territorial. El aparato conceptual que resultó es, yo diría, barroco, pero al final es legible. Uno puede ver que, por un lado, es el objeto de la regulación de los asentamientos humanos son 4 procesos que se van a dar, la ley va a reconocer la fundación, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento como los procesos a regular por parte de la ley, que al final siempre son centros de población. Esta es la limitación de la ley de asentamientos humanos, que aunque tiene un discurso territorial muy general, a la hora de la hora sus instrumentos aterrizan en regular esos 4 procesos de centros de población. Y luego 4 conceptos que son las formas de regular lo que pasa en los centros de población. Y son los usos, destinos, reservas y provisiones. Esas 4 formas de regular van a marcar el lenguaje de la planeación en los años que siguen, ¿no? Yo no sé de dónde salió. Me gustaría mucho, porque por eso yo ahora les exhorto a ustedes a que pongan mucha atención a quién está proponiendo qué, a cómo está funcionando la cocina, porque es algo que se puede ver, que se puede averiguar, cómo se va
procesar en el Congreso, porque luego hay cosas que uno no sabe de dónde salieron. Yo no podría saber, aunque conocí varias de las personas que estuvieron en ese proceso, nunca logré averiguar estas 4 categorías. ¿Por qué usos son los fines privados? ¿Por qué destinos son los fines públicos? Las reservas son las áreas de crecimiento y las provisiones eran las tierras para fundar un nuevo centro de población. Esos 4 conceptos organizaron el lenguaje de la planeación y yo les quiero decir, es muy interesante que no sepamos bien a bien de dónde salieron. Entonces, esa primera Ley General de Asentamientos Humanos tiene, yo digo, un texto ordenado, gracias, como decía, a esta especie de duende que apareció providencialmente, que nos dejó un texto complicado pero legible, pero solo una pifia en la que nadie reparó, un error jurídico mayúsculo que se cometió. El ingeniero Araiza no tenía por qué saberlo porque era ingeniero. Y aquí se necesitaba alguien jurista de mucho peso que entendiera lo más importante del régimen, que es que el plan de desarrollo urbano, o como le llamemos, el plan es un instrumento jurídico que regula los usos del suelo y que por lo tanto ese plan tiene efecto sobre la propiedad. Esto existe desde el siglo XIX probablemente, existe en los Estados Unidos desde 1916, en Europa se fue dando, en todos los países donde se institucionalizó la planeación, el plan es norma jurídica obligatoria. Bueno, quienes redactaron la Ley de Asentamientos Humanos no estaban tan seguros. Y entonces se inventaron un instrumento jurídico adicional, que eran las declaratorias de usos, reservas y destinos. O sea, no confiaron en que el plan pudiera tener efectos sobre la propiedad y crearon un instrumento adicional. Y eso significaba que aparte de elaborar un plan y aprobarlo y publicarlo con todos sus mapas y sus estudios, además había que hacer unas declaratorias. Y no se imaginan, yo creo que fue una década en donde para echar a andar un programa se creía que se necesitaba expedir unas declaratorias, que eran unos decretos de esos que ustedes deben conocer, que dicen las coordenadas de los polígonos de manera oral y que son páginas y páginas de descripción de coordenadas para hacer lo que hoy hacen los programas de desarrollo urbano, que es regular los usos del suelo con una cartografía, con una narrativa que por lo menos tratamos de que sea legible. Esto de que tenía que haber declaratorias, no se imaginan cuánto paralizó la planeación de los asentamientos humanos entre los 70s y los 90s. En 1983, voy a pasar muy rápido por esto, pero es un cambio muy importante porque la reforma municipal que emprende el presidente Miguel de la Madrid es parte de una política de descentralización, transforma completamente el artículo 100 constitucional y, como decían muchos de los críticos, era la era de la descentralización, pero la descentralización de la penuria, porque las políticas de ajuste estructural ya estaban en marcha. Tenemos una crisis financiera del Estado y de la economía y lo que le dieron al municipio fueron atribuciones muy exigentes sin recursos. Y además era una descentralización muy cómoda porque el centro, o sea, el gobierno federal no perdió poder. Lo que hizo esta reforma fue quitarle poder a los gobiernos de los estados para dárselos a los municipios. O como dice el refrán, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Aún así, se impuso con una fuerza muy impresionante, ¿no? Porque hoy en día nadie disputa que los municipios tengan esas atribuciones y lo que en pocos años antes, fíjense, estamos en 83, en 76, o sea, 7 años antes, en el pleito con Echeverría, los empresarios y la derecha y los juristas de la derecha decían que
darle atribuciones a los municipios para regular la propiedad era una atrocidad, era algo inaceptable. Bueno, en 83 se establece como reforma constitucional y ya es algo que hoy no tiene una disputa importante. Aunque claro, podemos hacer una reflexión sobre la conveniencia de que el municipio sea la único orden de gobierno que pueda regir sobre esto, y ahí los invito en la sesión de preguntas y comentarios a que expresen sus puntos de vista sobre qué tan exclusivas tienen que ser las atribuciones de los municipios en el desarrollo urbano. En el lenguaje de la planeación pasó algo interesante en 1983, cuando la palabra plan se degradó a programa. Hasta entonces, quienes hacían planeación hacían planes y el gobierno publicaba planes, como en todo el mundo. A partir de 1983, una reforma paralela a la de la reforma municipal, que es la que crea el Sistema Nacional de Planeación Democrática a través de la Ley de Planeación, con una reforma al artículo 26 constitucional, dice que en el Sistema Nacional de Planeación Democrática la palabra plan se reserva para el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, aquí el único que planea es el o la titular del Ejecutivo y los demás hacemos programas. Esto, a pesar de que en el 115, cuando le da atribuciones al municipio, habla de planes de desarrollo urbano municipal. Aquí hay una especie de contradicción. Por un lado, se dice que la palabra plan es para el Plan Nacional de Desarrollo, pero al mismo tiempo se está modificando el 115. Creo que de la Madrid tenía dos cocinas distintas, la cocina de la Ley de Planeación y la cocina de la Reforma Municipal, porque en un lugar se habla de planes y el otro se habla de programas. El caso es que se impuso la primera interpretación y desde entonces México es el único país de habla hispana que yo conozco que a los planes ya les llamamos programas. Muy obedientes con esa interpretación, que creo que es totalmente cuestionable. Si quieren también podemos profundizar sobre esto. ¿Qué pasa en la década del 80, que empezamos con la crisis económica y con la reforma de la Madrid? Hacia el final del gobierno de la Madrid surge la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, una pieza legislativa que es muy importante en la historia del derecho ambiental y que conviene evocar y ver qué contribuyó. Evidentemente voy a hacer una referencia muy rápida a esto. Y un rasgo notable es que, en contra de la tendencia a la descentralización, crea figuras jurídicas que centralizan la gestión territorial, sobre todo la evaluación de impacto ambiental. Dense cuenta que antes de la evaluación de impacto ambiental, el gobierno federal no intervenía en obras particulares. No había una regulación federal de la obra. Con la evaluación de impacto ambiental, dense cuenta que ha habido épocas en donde se emiten 1,000, 1,500 autorizaciones en materia de impacto ambiental y piensen que son 1,000 o 1,500 obras al año. Imagínense 20 años acumulados. Tenemos al gobierno federal tomando decisiones sobre obras concretas que están modificando el territorio. ¿Cómo ocurrió esta centralización? Bueno, es que son los años del surgimiento de los movimientos ambientales que le dan a la legislación ambiental un apoyo social que no tiene la ley de asentamientos humanos. El régimen de asentamientos humanos lo crearon los profesionistas. Es una iniciativa desde el Estado. En cambio, la legislación ambiental tiene mucho de respuesta a demandas de la sociedad civil organizada a través de diferentes mecanismos. En esa misma ley aparece el ordenamiento ecológico del territorio, ya como una figura jurídica distinta a los planes de asentamientos humanos. Nace la semilla ahí de esto. Habla del territorio, de las necesidades ambientales, sin referirse a los asentamientos humanos ni al desarrollo regional. ¿De dónde salió esto?
Bueno, todavía está por escribirse la historia detallada de esto, pero hubo algo en la SAOP, no mencioné la SAOP, la SAOP fue la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en el gobierno de López Portillo, que fue la manera de darle vigencia a la Ley de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Pero ahí, en la SAOP, que era una secretaría inmensa, hoy envidiaría cualquier funcionario, la actualidad envidiaría los recursos de la SAOP. Nada más en la Subsecretaría de Asentamientos Humanos había 6 direcciones generales con un promedio de 500 funcionarios cada uno. Los planes los hacíamos allá adentro. Era muy raro que se contrataran consultores. Esto que se llamó Ecoplanes fue el invento de una dirección general de ecología urbana y se publicaron muchísimos. No tenían fuerza legal, pero allí estaban. Ese es el Ecoplan del estado de Aguascalientes. Este es el Ecoplan del municipio de Texcoco. O sea, eran ejercicios de planeación ecológica al margen de los planes de centros de población que estaban haciendo por allá otras direcciones generales. Y eso sembró la existencia de dos formas de planeación distintas. Hago un paréntesis para referirme a una nueva Ley General de Asentamientos Humanos que aparece en 1993, en donde la cocina y el músculo se mezclan de una manera muy distinta. Aquí estamos en condiciones políticas donde ya existen unos partidos de oposición que empiezan a tener fuerza y en ese momento era la precampaña de la sucesión de Carlos Salinas. Los dos políticos más activos eran Manuel Camacho y Luis Donaldo Colosio. Eran los finalistas de la carrera hacia el destape. Y Manuel Camacho llevaba una delantera porque tenía el prestigio de haber sido el concertador en el sismo del 85, y Luis Donaldo Colosio no se quiso quedar atrás. Tuvo la iniciativa de hacer una ley de asentamientos humanos y convocó al diputado del PRD, Alejandro Encinas, a que se trabajara una ley concertada. Se hizo una ley, se aprobó por unanimidad. Todos los actores políticos que estaban ahí metidos creyeron que estaban haciendo una creación legislativa, pero nadie se enteró. Salió, cuando se aprobó por unanimidad, salió perdida una nota ahí en las planas interiores de los periódicos. Hoy en día, yo les preguntaría, ¿quién se acuerda de la ley de 1993 y qué tenía? Bueno, tenía dos pequeñas novedades. Las conurbaciones ya no se iban a hacer por decreto presidencial, sino por convenio. O sea, estaban reconociendo que los gobiernos de los estados tenían que ser actores activos, y entonces la conurbación ahora es por convenio, no por decreto. Y aparece el concepto de ordenamiento territorial. ¿Qué significa? Bueno, no hay tiempo de lucubrar demasiado sobre lo que eso quiere decir. La definición es bastante simple. Se habla de que el ordenamiento territorial es un proceso de distribución equilibrada y sustentable, ya hablamos de sustentabilidad, son los 90s, de la población y las actividades económicas del territorio. Bueno, no es mucho decir, pero es un concepto más que no anula los anteriores, empieza a convivir ordenamiento territorial, desarrollo urbano, asentamientos humanos, como tres conceptos que bailotean sin una idea muy clara de qué queremos decir con cada uno de ellos. Y esa es la herencia de la ley de 1993, que en realidad fue una especie de gesto político que yo creo que no tuvo ninguna consecuencia. En 1996 viene un proceso que sí tiene una intensidad política, sí hay un debate, porque en el 93, cuando se hizo la ley de asentamientos humanos, no hubo un debate público.
Yo los invito a que vean los periódicos de la primera mitad de 1993. No van a encontrar una sola nota en donde haya diferentes opiniones en la sociedad. El pleito original de la ley de asentamientos humanos se había olvidado porque el gobierno mexicano resolvió sus relaciones con el capital. Había una idea de la economía y del desarrollo que no se cuestionaba y por lo tanto pasó desapercibido. En cambio, en 1996, cuando se emprende una reforma a la LEGEPA, hay una disputa muy grande, porque las ONGs formulan demandas que tienen mucho eco en los medios de comunicación y estamos en los tiempos de la sociedad civil. Evidentemente, muchas de las demandas de las ONGs les preocupaban a los empresarios y se tuvo que recurrir a un proceso de concertación con sectores que duró, yo digo, 18 meses entre marzo del 95 y octubre del 96. Fue un proceso que si ustedes ven los periódicos van a ver que hay una confrontación muy fuerte en torno a la nueva ley. Y lo que estaba en disputa eran procedimientos. La consulta previa para ciertos proyectos en materia de impacto ambiental, el derecho a la información, o sea, que nos digan qué hay en las auditorías ambientales de las empresas, es decir, tener acceso a la información sobre las cuestiones ambientales relevantes y el acceso a la justicia. Que podamos los ciudadanos acudir al Poder Judicial para hacer valer la ley. Nada sustantivo, todo procedimental, pero ustedes se darán cuenta de la importancia de estas figuras jurídicas en la historia de la gestión territorial. Y lo más interesante de la relación entre la cocina y el músculo es que esa cocina estuvo funcionando entre funcionarios del gobierno federal, me tocó participar en ese proceso, y directamente a los sectores involucrados, las ONGs y los empresarios. Y el día que los sectores, estos de la sociedad, accedieron y estuvieron de acuerdo con el proyecto, al día siguiente las cámaras lo aprueban por unanimidad. O sea, los y las legisladores no metieron las manos. Simplemente dijeron, ya hay consenso, bueno, entonces votamos. Eso es muy impresionante, créanme, ver que las dos cámaras del Poder Legislativo están esperando a que haya un arreglo entre los sectores para poder votar una ley. Y todos votan en el mismo sentido. Todos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Sale una nueva LEGEPA, son reformas a la ley, pero son reformas, 3/4 partes de los artículos se modificaron. Y se vivió como una experiencia, digamos, en donde la cocina y el músculo se mezclaban, ¿no? Fue un éxito, pero tuvo costos. Y el costo más grande fue tener que aceptar que las ONGs ambientalistas se opusieron a que se integraran el ordenamiento urbano y el ordenamiento ecológico. Y lo hicieron con un argumento muy simple y muy irracional, estaba claro desde entonces, de que lo urbano se iba a tragar a lo ambiental. O sea, si se juntan los dos ordenamientos, se va a imponer la ciudad sobre el campo, lo gris sobre lo verde, etcétera, etcétera. La solución es la peor solución posible porque en la Ley General del Equilibrio Ecológico se estableció que los ordenamientos ecológicos territoriales de carácter local, o sea, los que regulan la propiedad, tendrían como fin, y este es el texto que quedó en el artículo 20, regular fuera de los centros de población los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar y restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, bla, 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 bla. Entonces, el ordenamiento ecológico rige para lo que está fuera de la ciudad. Eso
yo no sé en qué parte del mundo existe, pero en México es una expresión del ambientalismo, de cómo se produjo en ese momento, con el músculo que tenía en ese momento el movimiento ambiental, de concentrarnos en salvar lo que queda allá afuera, allá en el mundo supuestamente prístino del mundo rural, y darle espalda a la ciudad. Ese es el costo que tiene este nuevo esquema. Y desde entonces estamos batallando. Ustedes seguramente tendrán mucho que decir sobre esto, sobre cómo lo viven en sus diferentes posiciones que han ocupado a lo largo de sus carreras. Va a ser muy interesante escuchar y saber cuáles son sus inquietudes sobre esto. Pero tengo que seguir la narración. En 2016, la situación política, ustedes saben, es un pluralismo, hay muchos partidos políticos, ninguno tiene un predominio exclusivo, pero el panismo ha gobernado, y tiene una influencia muy grande en una nueva ley que empieza con un evento donde conmemoran los 40 años de la Ley General de Asentamientos Humanos. A mí me divertía mucho asistir a ese evento ahí en San Lázaro, porque todo el mundo hablaba de los 40 años de la Ley General, y sí, eran 40 años de la Ley de 1976. La Ley de 93 nadie la mencionó. Parecía que la única ley importante había sido la de 76. Eso un poco para llamar la atención de ustedes, que hay veces que el Poder Legislativo se echa a andar, produce resultados, y esos resultados no tienen un impacto real. Nadie se acuerda de esa ley. Hay otras leyes, o hay lugarcitos de una ley que tienen impactos mucho mayores. Esta ley llama mucho la atención porque tiene 3 nombres ahora, ¿no? Ahora son asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano. ¿Por qué 3 nombres? Porque hemos sido incapaces de adoptar un paradigma con un concepto fundamental. Parece que hay que usar los 3 nombres porque alguien se puede enojar si no usamos asentamientos humanos o si eliminamos el desarrollo urbano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Hay varias cosas que me parecen muy cuestionables de la ley de 2016. También se hace sintonizada con un evento Hábitat. Si en 1976 íbamos a Vancouver a presumir que teníamos nuestra ley de asentamientos humanos sintonizada con la corriente mundial, en 2016 íbamos a la cumbre de Quito, que era la tercera reunión Hábitat, también para decirle al mundo que hemos ajustado nuestra ley. Pero sí tiene algunos sesgos en donde se alcanza a notar la influencia del panismo y del miedo a afectar la propiedad privada, ¿no? Si ustedes ven los principios de la ley general, aparece la propiedad privada como un principio. Luego dice que se le va a dar su función social, pero el principio es la propiedad privada. Y eso es algo que a mí me parece pues una pérdida en relación con la tradición constitucional mexicana. Y por alguna razón, pues se les olvidó, o fue a propósito, no sé, había que preguntarles a los que tuvieron que ver con eso. La distribución equitativa de beneficios y cargas ya no aparece entre los principios de la ley. Es una cosa que a lo mejor ustedes pueden saber mejor que yo qué pasó ahí. Lo interesante, ya me estoy acercando al final de la exposición, fueron las iniciativas estatales que se dieron, porque muchos estados de la República no se esperaron a que viniera un cambio del Congreso de la Unión para integrar los ordenamientos, sino que empezaron a hacerlo primero Guanajuato con un código territorial, después Jalisco a través de las asociaciones intermunicipales, donde ese era el germen, el pacto político entre municipios para asociarse a regular su territorio, fue lo que dio lugar a un sistema de planeación muy interesante que está en Jalisco funcionando desde hace más de 10 años. En la Ciudad de México ocurre en la Constitución, como saben, en 2017
tenemos la primera constitución política de la Ciudad de México, y ahí se introduce el concepto de ordenamiento territorial que sustituye al desarrollo urbano y al ordenamiento ecológico. Es algo que en la Ciudad de México todavía hay colegas que no quieren entender el concepto, perdón, desarrollo urbano desaparece del mapa. Ordenamiento territorial es el concepto que ordena el conjunto. Nos olvidamos de que existe el ordenamiento ecológico por un lado. Por desgracia, la experiencia política de la Ciudad de México consistió en un fracaso. Como ustedes saben, o probablemente muchos de ustedes sepan, la iniciativa de hacer un programa general de ordenamiento territorial fracasó. ¿Cómo no iba a fracasar si además de que no se hizo la gestión política necesaria, no se contaba con una ley de ordenamiento territorial? Me parece uno de los episodios más notables de esta historia, que una entidad federativa, nada menos que la capital de la República, haya sido incapaz de, primero, cambiar la ley de desarrollo urbano, sustituirla por una ley de ordenamiento territorial y tratar de hacer un programa sin un nuevo marco legal. Y la otra experiencia es la de Quintana Roo, que se propuso explícitamente integrar los ordenamientos, pero que se topó con una controversia constitucional promovida desde la Semarnat en la administración pasada. Todo eso me dice que el federalismo está vivo, que las entidades federativas toman iniciativas. Yo no sé cómo será en el futuro, pero en los últimos 15 años así fue, y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, un poco para hablar, ya para ir cerrando, de las condiciones actuales. Antes de la cocina de quienes redactan las leyes está la profesión, y en la profesión hay una práctica unanimidad sobre la necesidad de integrar los ordenamientos. Es decir, los profesionistas que hacen los ordenamientos saben que esto no puede seguir así. No podemos hacer unos ordenamientos para lo verde y unos ordenamientos para lo gris, como si la ciudad y el campo se tuvieran que dar la espalda. Esto tiene que terminar, y yo no sé qué podría detener este proceso. Yo hago mis votos porque esto llegue a las cámaras y tengamos una ley de ordenamiento territorial, una ley general de ordenamiento territorial que introduzca modificaciones a la ley de asentamientos humanos, modificaciones a la ley GEPA, pero que nos dé por fin un sistema de planeación integral para el territorio. ¿Cuáles son los retos? Voy a decir los que me parecen los más notables. Para los próximos años va a ser, ¿qué hacemos con los planes que están en elaboración? Si estamos en este cambio, en esta transición institucional, ahí se va a requerir mucha imaginación, porque por un lado no podemos pensar que se paralice la actividad de planeación. Hay polos de desarrollo, hay muchos proyectos en marcha, hay necesidades de tener planes terminados, pero todavía no tenemos el nuevo marco legal. Y vamos a necesitar mucha imaginación para hacer planes que se parezcan. Tenemos que seguir la actividad legislativa en los estados, porque una vez que aparezca esta nueva ley general, vamos a tener, los grandes protagonistas van a ser los congresos locales. Ya estoy terminando. Un detallito que parece menor, pero en los ordenamientos ecológicos del territorio se introdujo una reforma hace unos años, en donde cuando haya una ANP federal, vamos a decir Tulum, la aprobación del ordenamiento tiene que ser también por el gobierno federal. Esto suena muy lógico cuando se trata de una localidad así, Tulum, y las ANPs que están cerca, que son federales. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de Monterrey, con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, o de Guadalajara, con el Parque de la Primavera?
¿Qué van a decir los poderes locales cuando una ley les diga que todos sus planes urbanos tienen que pasar por la federación para ser aprobados, para tener vigencia legal? Se los dejo de tarea. Em, y al final, el reto es si vamos a poder aprender de las experiencias locales, porque históricamente, y ya con esto termino, las leyes de ordenamiento territorial, desde asentamientos humanos, equilibrio ecológico, se han cocinado en el centro del país. Hoy tenemos que aprender a escuchar lo que pasa en las entidades y reconocer que somos un Estado federal, que cada Estado puede tener sus propias soluciones y que ese es el nuevo panorama. Bueno, hasta aquí mi charla de hoy. Quedo eh, pendiente para las intervenciones, dudas, opiniones que se puedan vertir. Gracias. Lidia. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación y nos llevaste pues justo a este recorrido histórico, institucional, conceptual, ¿no? De las leyes y creo que a todos y todas quienes escuchamos el día de hoy se nos va a quedar esta analogía entre la cocina y el músculo y igualmente esta capacidad de llevarnos a la intimidad de la cocina legislativa muy contada desde primera persona, pero también desde una visión crítica y del académico que eres, así que muchas gracias. En lo que te dejamos respirar un poquito más y la comunidad se anima a compartir sus preguntas a través del chat de Facebook y de Zoom. Yo aprovecho para agradecer el apoyo técnico de Mayra Hidalgo y de Yesenia Arbizo. Muchas gracias. Igualmente a todos y todas quienes están detrás de esta transmisión. Recuerden que ustedes pueden escuchar la grabación posteriormente en videos de Facebook de INAFED y estará disponible, como también la de la sesión anterior, que estuvo muy conectada con esta, donde se presentó Víctor Hugo Hoffman y Rubén Rojas por parte de SEDATU y nos compartían justo la propuesta de la Ley de Ordenamiento Territorial que tanto se comentó hoy. Les invitamos igualmente a las próximas sesiones. La próxima será el 7 de julio a mi cargo y también de mi compañero, el maestro Julio César Fuentes. Estaremos hablando sobre instrumentos de financiamiento urbano y la última tendrá lugar el 13 de agosto a cargo del doctor Ignacio Kunz, que abordará sobre zonificación y obstáculos y bondades en la producción de vivienda. Así que están muy cordialmente invitados. Recuerden hacerlo, registrarse a través de la plataforma para que podamos contar su asistencia y tengan acceso a sus constancias y pues tengamos este diálogo. Así que veo que ya está por acá abierto. Saludamos a toda la comunidad, principalmente a ex estudiantes del Diplomado en Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano. Les invitamos a quienes no conozcan nuestro programa académico a consultarlo a través del blog. Ustedes pueden ingresar a diplomadosuelourbano.wordpress.com. Ahí podrán conocer la plantilla de profesores y el programa académico. Así que dicho esto, voy a dar lectura a la pregunta de Sebastián de Jesús Ramos, quien pregunta cómo se puede integrar las nuevas herramientas de inteligencia artificial a una correcta integración del ordenamiento territorial. Y voy a juntar alguna más, que esta es de mi parte. Mencionaste de pasada sobre el desarrollo regional en la década de los 70, pero ¿cómo podemos pensar este enfoque en el marco de la política contemporánea, particularmente la política de polos de desarrollo y proyectos como los trenes? Por favor, doctor. Sí, bueno, este tema del desarrollo regional es muy importante porque es algo que perdimos desde los años 80, cuando las políticas de ajuste estructural en realidad nos dijeron que la mejor política industrial es que no haya política industrial, ¿no? Entonces se impone la idea de que el mercado va a hacer que las actividades se repartan en el territorio conforme mejor convenga, y eso significó sepultar la planeación regional. En la Secretaría de Programación y Presupuesto empezó a darse que la planeación regional se convirtió en la negociación del presupuesto federal para los gobernadores. Los que el sexenio de la Madrid todavía trataban de hacer
no, en el sexenio de López Portillo, trataban de hacer planeación regional, se convirtieron en negociadores del presupuesto y las regiones fueron los estados. Entonces dejamos de pensar en términos de regiones de geografía económica y lo regional fue la negociación política con los gobernadores. Al mismo tiempo se da una crítica de los polos de desarrollo. O sea, ya a fines de los años 70 había mucho escrito para criticar a Cancún, a Lázaro Cárdenas Las Truchas, a los polos de desarrollo que se habían intentado, y esa crítica viene acompañada con las políticas neoliberales que dicen ya, olvídense de planear el territorio. Y pasan muchos años en donde el lugar que ocupaba el desarrollo regional lo empieza a ocupar el ordenamiento ecológico. ¿Sí? O sea, en lugar de mirar al territorio como una oportunidad de desarrollo, miramos al territorio como un lugar del desastre ecológico. Y bueno, teníamos razón. O sea, había que empezar a cambiar las formas de intervenir en el territorio y tiene mucho mérito toda esa generación encabezada por biólogos y biólogas, en donde la preocupación era evitar los daños ambientales, no hacer desarrollo, ¿no? O sea, y hoy en día tenemos una recuperación de la Rectoría del Estado en la economía, recuperamos la idea de los polos y el reto es cómo integramos la idea del desarrollo con la de sustentabilidad. Y eso se va a dar en las metodologías de los ordenamientos, ¿no? Porque creo que las metodologías que desarrolló Semarnat son metodologías para gestionar el conflicto ambiental. No hay una idea positiva del desarrollo, hay una idea conflictiva. Es cómo le hacemos para que no haya conflictos aquí. Esa es la metodología que se crea en 2003 con un reglamento a la LEGEPA, en donde hay una creencia de que hay una ciencia que nos va a permitir resolver los conflictos, pero que la obsesión es superar el conflicto ambiental, no ver cómo nos desarrollamos. Y la idea del desarrollo regresa con proyectos como el Tren Maya, a contrapelo del ordenamiento ecológico, ¿no? Entonces el reto ahora es pensar el desarrollo con sustentabilidad en un mismo marco institucional, no en un choque de instituciones, ¿no? Por allí recordarle la pregunta sobre las nuevas herramientas de inteligencia artificial para Ya integrar dije, ordenamiento. me la pone muy difícil porque es como la pregunta general de que, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial y nuestras vidas? ¿No? Yo creo que mientras no renunciemos a nuestra propia inteligencia, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo. No soy un experto en esto, pero siento que hay dos riesgos. Un riesgo es empanicarse y que nos va a paralizar, ¿no? O sea, esta mirada un poco catastrófica de que vamos a perder la libertad y vamos a ser gobernados por las máquinas, es una vieja fantasía distópica que no nos lleva a ningún lado. Yo creo que si confiamos en que tenemos control de la situación, podemos usar la inteligencia artificial para nuestro beneficio, pero no esperando que sustituya nuestra propia inteligencia. Y yo creo que eso en todos los ámbitos de la vida. Bueno, yo todo el tiempo estoy preguntándole cosas y hay veces que me responde cosas tan absurdas que son para registrarlas y morirse de la risa. Yo creo que sigue existiendo el sentido común y que la intuición nos va a ir llevando, pero insisto, no soy especialista en eso. A veces me asusta, a veces me deslumbra,
Queda como algo, como un problema de todos nosotros, ¿no? Claro, muchas gracias. Voy a seguir leyendo quizás en combo 2 o 3, algunas están relacionadas y agradecemos mucho su activa participación, sobre todo sus saludos y felicitaciones, muchos nombres y personalidades que le reconocen esta contribución de hoy, doctor. Y doy inicio Gracias. con nuestra estimada Tarín Telles desde Jalapa, quien pregunta por cómo realizar los ejercicios de evaluación de planes y programas para ir eficientando las propuestas en un enfoque mayormente más localizados. Igualmente, Rodrigo Polo pregunta por cómo lograr la aplicación de planes en municipios que cuentan con pueblos y comunidades indígenas con base a la normatividad estatal. Y por último, doy lectura a la pregunta de Julio César Rodríguez sobre cómo lograr que los gobiernos municipales den mayor seriedad a aplicar planes de ordenamiento territorial. Esto en municipios de 50,000 habitantes o menos, donde la principal preocupación pues, es cubrir las necesidades básicas y no hay un ordenamiento real. Por favor. Gracias. Bueno, son 3 preguntas muy interesantes. La pregunta de Tarín Telles sobre la evaluación. Bueno, en el proyecto de Ley General de Ordenamiento hay una disposición que es muy importante y es que no se puede elaborar un nuevo ordenamiento si no se evalúan los vigentes. Esto porque tenemos la costumbre de que en los procesos de planeación hacemos borrón y cuenta nueva, contratamos un consultor y órale, échate el nuevo plan sin saber qué pasó con el plan anterior. Damos por sentado que fue un fracaso o que no se aplicó o que no importa. Entonces, creo que la evaluación tiene que tener un papel importantísimo porque un buen día nos vamos a topar con que el plan que estaba vigente pues era muy bueno, ¿no? Y estamos haciendo la chamba otra vez. Entonces, evaluar es un proceso que va a requerir humildad, inteligencia y sobre todo un sentido de la economía de la planeación, en el sentido de hacerlo lo menos costoso posible el ejercicio de planeación, aprovechando lo que ya existe. Es como el reciclado. El segundo tema de los pueblos indígenas, bueno, eso es uno de los grandes retos del derecho público mexicano. Y yo creo que la experiencia local en estados como Oaxaca es de una gran riqueza. Entonces, que primero tenemos que aprender de esa experiencia antes de andar dando recetas generales, ¿no? Yo creo que los chilangos tenemos que volvernos más humildes en eso y por mucho que creamos en las causas de la autonomía indígena, tenemos que partir de la experiencia, de cómo se procesaron los conflictos, porque ya tenemos un gran cúmulo de experiencias y no las hemos sistematizado. En parte a eso me refiero cuando digo que el reto es que el centro sea más sensible a lo que pasa en las regiones, ¿no? Porque en los 70s era como el centro irradiaba la solución y el resto del país era beneficiario de las maravillas que se le ocurrieran aquí a la clase política de la Ciudad de México. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que no todos estamos preparados de la misma manera. ¿Qué hacer con los municipios? Esa pregunta tiene jiribilla, la pregunta de Julio César Rodríguez, porque vamos a ponerlo en términos muy, muy rancheros, como si los municipios andan sueltos y cómo le hacemos para influir sobre sus procesos. Yo creo que en las leyes de los estados se pueden establecer, y de hecho se han establecido, formas de dar seguimiento a las atribuciones municipales. Y yo creo que tiene mucho que ver con trabajos de concertación y con el ánimo de sentarse con las autoridades municipales. Yo siempre he pensado que el poder federal, cuando llega al territorio, se dispersa. Pero entonces la gente de la CONAGUA y la gente de la Semarnat y la gente de la Profepa y la gente cada uno por su lado, el día que todos los funcionarios federales
se sienten juntos con el alcalde a decirle, el gobierno federal cree que esto va por aquí, entonces vamos a tener otro diálogo, respetando sus atribuciones constitucionales, pero recordándole que hay un gobierno federal que tiene un conjunto de atribuciones que si se ponen de acuerdo, crean ordenamiento. Pero esto tiene que ver con cómo funciona el gobierno federal, respetando también a los gobiernos de los estados. O sea, el gobierno federal tiene muchísimo músculo, pero en diferentes organismos, ¿sí? Los músculos están una rana por aquí, un pollo por aquí. O sea, no, actuemos como un organismo y van a ver si el músculo funciona. Gracias. Por allí un poco va el comentario de Elda Sánchez sobre que en el país existen muchos municipios pequeños que no cuentan con personal especializado en ordenamiento territorial. Pregunta cómo se podría delimitar el quehacer de los municipios en la regulación de territorio y su toma de decisiones. Voy a acumular alguna otra y a juntar Sí. esta muy interesante de Viviana Chávez, que nos pone un poco un rompecabezas y la voy a leer muy despacio, porque pregunta cuál sería el proceso para la actualización de un PDU en un municipio que a su vez es zona conurbada y tiene un área natural protegida, pero la mitad de ese territorio le corresponde a otro municipio que no es conurbado. Ella pregunta si simplemente está limitado a ANPs que se encuentren en su totalidad en zona conurbada. Doctor. Bueno, empiezo por esa, casi me gana la risa porque es un muy buen ejemplo de ese mosaico institucional que se da. A ver, la solución se tiene que terminar de armar en la ley del Estado, ¿no? O sea, la ley federal tiene que ser muy genérica y quiero pensar que diputadas y diputados del Congreso de la Unión saben lo que están haciendo cuando aprueban una nueva ley de ordenamiento territorial. Espero que todas se llamen así y ya nos olvidemos de que si es asentamientos humanos o desarrollo urbano, que tengamos leyes estatales de ordenamiento territorial y en donde la reflexión política de los que tienen el músculo esté sintonizada con la cocina de los profesionistas, porque no hay una fórmula universal para ese caso. Ese caso se tiene que ver con lupa en el Estado para ver si hay un municipio de usos y costumbres, si hay una zona federal que requiere una participación especial de la CONAGUA, en fin, cada territorio es un mosaico de jurisdicciones y de propiedades y lo que necesitamos no es una fórmula genérica. Por eso yo he pensado que esa Ley General de Ordenamiento Territorial tiene que ser muy general y que las decisiones donde se junta la técnica y la política tienen que ser de los congresos de los estados. Gracias. Bueno, sigo La dando otra, lectura. el tema de los recursos Sí. municipales, que mencionaba la compañera Chávez. No, la primera compañera que intervino. Yo creo, bueno, es el tema de la reforma fiscal. Por eso, en el Diplomado de Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano, lo que hacemos es combinar el análisis jurídico con el análisis económico que tiene un presupuesto general. Y es que las finanzas municipales se pueden fortalecer mediante una cantidad de instrumentos. Y lo primero es tomar en serio el predial, tomar en serio las tarifas y buscar que las ciudades se financien con sus propias dinámicas, porque los municipios dependen demasiado de recursos que vienen del exterior y pues ahí se necesita una alianza de la clase política local para decir, si queremos municipios robustos, necesitamos cobrar impuestos. No le veo otra. Gracias, doctor. Saludamos al arquitecto Guillermo Ávila y a su equipo de obras públicas que nos escuchan desde Jalapa. Por ahí hay una pregunta técnica que mis compañeras apoyarán en responder y otra por los ejidos. Él pregunta
por los ejidos y las dificultades de control de asentamientos que se expanden de manera irregular. Y la voy a asociar con una pregunta pues, que tiene que ver con el cierre de presentación por parte de Edgar Guzmán, que pregunta por buenas prácticas nacional o internacional para el ordenamiento territorial desde esta visión integral técnica, política, jurídica y social. Bueno, el tema de los ejidos, qué bueno que lo mencionaron y los colegas de Jalapa. Ese ha sido como uno de los cocos, vamos a decir, de la planeación desde el principio. Ya la primera ley de asentamientos humanos tenía un artículo que decía que esta ley se aplicaría a todos los predios independientemente de su régimen jurídico, mencionaba explícitamente a los ejidos y comunidades, es decir, siempre ha habido el problema de que la mitad del territorio nacional, ejidos y comunidades, se manejen con una lógica aparte. A ver, creo que sí es un problema real, pero también es un problema que se ha agudizado por una posición de cruzarse de brazos de los gobiernos locales. Y no solo son los municipales, ¿eh? Ernesto Uruchurtu, regente de la Ciudad de México por 16 años, solía decir que él en los ejidos no podía hacer nada. Él trata de restringir la urbanización en el Distrito Federal. Empiezan a hacer colonias en ejidos y él dice, no, no puedo hacer nada porque es federal. Claro que se pueden hacer cosas. Es una posición muy cómoda de parte de la autoridad local decir, me cruzo de brazos porque eso es federal. No, lo que es federal son las atribuciones del RAN, de la Procuraduría Agraria y de los tribunales respecto a la titularidad de la tierra. La ley agraria regula la titularidad de la tierra. ¿Quién es el propietario? ¿Qué hace con su propiedad? Eso es materia de las leyes locales también. Entonces, creo que ha faltado decisión por parte de las autoridades locales. Y a lo mejor ahí es lo mismo que acababa yo de decir de las federales. Las autoridades locales saben quién está haciendo qué, saben con quién acudir. Y igual las autoridades locales pueden ser activistas frente a la autoridad agraria federal para parar esas cosas. El gran fraude que ha habido en los últimos años ha sido un agujero que hay en la ley agraria que permite a los núcleos agrarios cambiar el destino de sus tierras, de uso común a asentamiento humano. ¿No? Es un trámite muy sencillito, pero con esta ficción de que, es que está creciendo la zona urbana del ejido y necesito ampliarla. Y han ampliado zonas urbanas por cientos y miles de hectáreas con una figura de la ley agraria, que es una cosa que las autoridades locales pueden parar, pueden combatir. Y aunque la responsabilidad última jurídica sea de la Procuraduría Agraria y del RAN, y en alguna medida de los tribunales, un activismo de la clase política local sobre eso no estaría nada mal, porque a la federación le va a costar mucho trabajo revertir esta situación. Necesita el músculo de la política local. El otro tema de las buenas prácticas, híjole, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, porque, a ver, díganme en qué parte del mundo tienen la situación institucional de México. Cualquier buena práctica que nos digan, pues no va a tener ese problema que tenemos, además de la dicotomía de la propiedad social y la propiedad privada, la dicotomía de la planeación urbana y la planeación ecológica. Las buenas prácticas son esas 4 iniciativas que mencioné. ¿Cómo les fue en Guanajuato? ¿Cómo les fue en Jalisco? ¿Cómo les fue en Quintana Roo? ¿Cómo les fue en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México es el peor ejemplo, ¿no? No sigan el ejemplo de la Ciudad de México, por favor. Y hay que escuchar esos procesos locales. Desgraciadamente no tenemos una revista de estudios territoriales en donde podamos estar
mandando artículos. Yo les apuesto que muchas de las personas que están ahora conectadas tienen experiencias, pueden contar historias, incluso, pero también historias de éxito de cómo le hicieron en este enjambre institucional. Y eso deberíamos de conocerlo, ¿no? Y o sea que alguien se anime ya por fin a fundar una revista donde pueda haber lugar para contar historias locales que sean esas buenas prácticas. De fuera del país no van a llegar, ¿eh? Porque no vamos a encontrar un país que tenga ejidos y que tenga esta locura de distinción. Esta es una experiencia mexicana que tenemos que arreglar nosotros. No quiere decir que nos cerremos y que dejemos de ir a estudiar al extranjero. No, no, no. Quiere decir que las buenas prácticas están aquí. Ojalá la inteligencia artificial nos ayude a sistematizar estas experiencias de historia, redactarlas bonito y a compartirlas. Gregorio Sí. Magno en esta línea nos da su comentario sobre estos municipios que no cuentan con las capacidades jurídico-administrativa técnicas para llevar a cabo este ordenamiento territorial y habla de las contradicciones que existen entre planes municipales, ordenamientos ecológicos y atlas de riesgos que en ocasiones no delimitan responsabilidades y marcos de actuación. Tendrás alguna reacción seguramente al respecto. Bueno, el tema de los atlas de riesgos, ese es algo que no hemos acabado de integrar al sistema. Y me parece que a veces hay la tendencia a que el atlas de riesgo es un instrumento por sí mismo, por fuera, ¿no? Tenemos que meterlo al proceso de planeación como la cuestión de género, como la cuestión ambiental, como algo transversal que tiene que marcar el conjunto de la gestión. No es un capítulo aparte. Y bueno, no soy la persona más experta sobre esto de atlas de riesgo. Y quien sí lo es, justo también nos saluda, que es Nacheli Ruiz. Bueno, que diga ella. Ella nos acompaña y pregunta por cuál es el papel de esas imágenes del futuro en la hechura jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial, porque pareciera que hay ideas de intervención, pero no de una utopía. Eso es muy interesante porque tiene que llevarnos a distinguir el momento legislativo y el momento de la planeación. A veces queremos que en las leyes estén los planes, ¿no? Miren, en la Constitución de la Ciudad de México, la verdad era, uno veía la clase política de la Ciudad de México, ¿no? Todos los partidos ahí en una rebatinga muy interesante, de veras que fue un proceso riquísimo políticamente, porque salieron adelante con temas muy complejos, pero no tenían una cultura urbanística o territorial común. No tenían una idea clara de la ciudad para la que estaban haciendo la Constitución, pero se colaban fantasías urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México dice que se dotarán reservas territoriales a las alcaldías. ¿En qué estaba pensando la persona que redactó esa frase? Dotar reservas territoriales. A ver, ¿cómo le doto reserva territorial a Benito Juárez, que está totalmente urbanizado? ¿Le regalo unos terrenos junto? ¿Qué significa esa frase? Les da una idea de la ignorancia territorial de la clase política mexicana. Bueno, en la Constitución están los topes. Hay alguien que se puso muy insistente ahí en la cocina o en el músculo y metió reductores de velocidad en la Constitución, ¿no? Entonces, a veces queremos meterle a las piezas legislativas lo que es de la gestión cotidiana. Entonces, esta idea de futuro, la ley tiene que tener algunos principios generales, unas ideas de justicia social, de sustentabilidad, de seguridad, etcétera, pero existe la tentación en el proceso legislativo de dejar plasmadas nuestras fantasías sobre el futuro. No, el futuro va en los planes y además es un futuro que está
constantemente cuestionado, ¿no? Donde tenemos que ajustar nuestra idea del futuro es en los procesos de planeación. E incluso discutir las temporalidades, ¿no? Hay veces que decimos, hay que cambiar ese plan porque ya tiene 5 años. Bueno, ¿quién dijo que tenemos que elaborar otra vez los planes cada 5 años? Entonces, ¿de qué futuro estamos hablando? Me parece que la discusión del futuro, para ver si puedo estar a la altura de la pregunta de Nacheli, es un ejercicio constante en los procesos de planeación y que nuestras expectativas sobre las leyes tienen que ser mucho menores. Las leyes tienen que ser enunciados claros sobre cómo se distribuye el poder. Gracias, doctor. Pues un último set de preguntas precisamente en torno a la expectativa del ordenamiento territorial en el municipio. Cristina García pregunta como que qué tan factible es que un municipio sí se regule por su programa municipal, si hay tantísimos temas en un programa. Y Rubén Valladares igual pregunta si esta es la herramienta adecuada para la regularización de predios irregulares. No sé a qué herramientas se refiere Rubén Valladares. ¿Será que el plan sea una herramienta de regularización? Sí, el ordenamiento No, territorial en un municipio es no, la herramienta. definitivamente no. El ordenamiento puede establecer algunas restricciones importantes. Por ejemplo, zona de alto riesgo. Ahí donde el proceso de planeación llega a la conclusión de que esos asentamientos tienen un riesgo inaceptable, puede establecer las bases para que la regularización no ocurra. Son decisiones políticas muy difíciles, pero van ahí, esas decisiones se tienen que expresar en el plan. Que el plan sea un mecanismo de regularización, no creo, porque la regularización es una forma de intervención en la titularidad de la tierra y yo creo que el plan no prejuzga de quién es la tierra, sino cómo debe usarse. ¿Sí? No sé si me explico. La otra es, bueno, otra vez, la pregunta de Cristina García es, ¿podemos confiar en los municipios? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por apoyarlos y vigilarlos. Yo creo que las órdenes estatal y federal tienen una responsabilidad en acompañar al municipio, ¿no? Y acompañarlo tiene ese doble filo de apoyarlo y decirle te estamos viendo, ¿no? Cuando llegamos a la conclusión de que no hay que dejar suelto al municipio, aparece la tentación de suprimirlo, de anular sus atribuciones. Yo creo que tenemos que tener la imaginación institucional para, respetando sus atribuciones, recordarle que los otros niveles de gobierno, órdenes de gobierno, también tienen atribuciones. Y entonces es un proceso de acompañamiento y de concertación. No es dejarlo solo, es acompañarlo y también al mismo tiempo. Pero lo mismo puede decir el municipio con la federación, ¿eh? Cuando se dan concesiones de zonas federales, el municipio también se puede hacer la misma pregunta. ¿Puedo dejar que los federales hagan todas esas atrocidades? No, bueno, para eso tengo mi músculo. Y con eso cerramos, doctor. Muchísimas gracias por compartir sus ideas, su expertise. Muchas gracias a quienes se conectaron, más de 180 personas. Gracias, procuren estar pendientes de las demás sesiones, de las grabaciones. Ayúdenos a difundir estos ciclos para que haya más. Muchas gracias a nuestras compañeras de INAFED, del Lincoln Institute of Land Policy y del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias y buena tarde. Gracias a todas y todos. Gobierno de México.